Entonces aquí estamos. Entonces vamos a hablar sobre sistemas de numeración. Hay una bibliografía asociada a esto en este caso, ¿sí? En donde pues supuestamente pues tenemos nosotros, ¿están viendo mi edad? ¿Están viendo mi edad? Sí, sí lo estamos viendo. Entonces, donde supuestamente pues vamos a partir de una cosa que llaman los sistemas de numeración, que son muy útiles acá. En esto no le vamos a, pues obviamente a coger, pues digamos que hay que prestarle mucha atención de qué vamos a hablar, porque resulta que nosotros estamos convencionalmente hablando de la representación de un número en su base. Normalmente las bases de los números son mayores a 1, ¿ya? Y esto, pues obviamente es para representar los mismos números de un alfabeto. Convencionalmente, si por ejemplo el alfabeto está definido, el alfabeto va a estar definido desde el 0 hasta B-1 símbolos. O sea, en otras palabras, si yo por ejemplo hablo de la base binaria, ¿cierto? En este caso, pues la base es 2. Eso quiere decir que ¿cuántos símbolos tengo? Desde 0 hasta el 1. O sea, ¿tengo cuántos símbolos? 1. Si yo por ejemplo digo base octal, o sea que la base es 8, entonces serían desde el 0 al 7. ¿Me están entendiendo? Si yo digo base hexagesimal, entonces sería desde el 0 al 15, porque la base es 16. Si yo estoy hablando de la base 10, estoy hablando de los dígitos conformados entre el 0 y el 9. ¿Quedó claro? Sí, señor. Eso ya lo explicamos. Entonces, se supone que en este caso nosotros estamos hablando ya en específico de números reales. Yo, por ejemplo, con los sistemas de numeración que vamos a usar acá en circuitos digitales, podemos hablar de dígitos enteros, dígitos fraccionarios, Eso básicamente va a ser para nosotros una buena alternativa. Entonces, en ese orden de ideas, pues aquí están de nuevo las bases. Por ejemplo, miren bien este número que está aquí. Vamos a descubrir qué número es. Este número en base 2 es el 11,1 en base 2. Supuestamente esto es 1 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0, más 1 por 2 a la menos 1. Esto es un número real binario, para que vayan entendiendo. Por ejemplo, aquí hay un número que está definido en una base 4. Profe, qué pena. Ahí sí me perdí un poquitico con lo de la coma, o sea, sería un número con decimal Sí, señor. al convertirlo. De eso estamos hablando. O sea, lo que pasa es que el alfabeto que yo tengo para trabajar es este. Pero el número es este. Por eso decía 1011,1. Es que yo no puedo decir 1011. Es que puedo decir, bueno, lo que pasa es que ¿cómo se expresa un número en su base? Por ejemplo, en la binaria yo no puedo decir 1000 tanto. Yo te puedo decir 1, 0, 1, por eso te digo 1011,1. Pero entonces ese número, ¿cuál sería? Este número O que sea, está en base decimal. Ah, bueno. base decimal, sí, señor. Bueno, listo. Usted quiere que ya empecemos aquí a traquear con esto. Listo. Entonces, usted quiere que determinemos ese número. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo acá 10, perdón, 10, escriba, míralo aquí, ve, aquí veréis. Supuestamente, lo voy a escribir aquí. Voy a borrar este valor que está acá. Voy a quitar esta cosa que está aquí. Y esto que está aquí. Y esto que está aquí. Y esto que está acá. Listo. Entonces, ¿este qué valor es? 1011,1. Ah, buena pregunta. ¿Usted por qué pregunta? Listo, porque de pronto en este caso no se ha ubicado con respecto a estas cosas que hemos tenido desde la clase pasada, ¿cierto? Entonces... No, profe, yo hablo más que todo por la coma, o sea, por el decimal, espérese que un momento. tenía ese mismo número, coma 1. Espera un momentico, espere, hombre, espere. Entonces resulta que acá vamos a considerar nosotros, en este caso, su base, de aquí para adelante vamos a colocar esa parte. Entonces, 11, no, 1011,1 fue lo que me dijeron, ¿cierto? ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. sí, profe. Bueno, listo. Entonces, este es el binario.
Entonces, esta parte que está acá es la parte binaria. Pongan cuidado. Entonces, lo voy a escribir acá en un colorcito, este color. Entonces, este que va aquí, estar acá, este va a ser esto también es otra potencia, ¿cierto? Pero entonces esta potencia que está aquí, ¿cuánto es? 2 a la menos 1, ¿cierto? ¿Esto a qué equivale? A 0,5. ¿Está claro? Entonces, si este punto es esa parte, esto de aquí para acá, ¿qué es? Pues es el binario. Entonces, mira lo que sucede. ¿Este número a qué equivale? Este número equivale a 8 y 2, 10 y 1, 11, 5. ¿Entendiste? ¿Entendieron los demás? Listo, profe. Sí. Sí, profe. ¿Entendieron los demás? Sí, señor. ¿Entendió la niña No, que está profe, allá? no, yo no. Bueno, ¿usted no entendió? ¿Usted no entendió? ¿Quién no entendió? Profe, Hoy si fuera la menos 2. Bueno, listo. ¿cómo son las potencias de 0.5 en 0.5? Espérate, cálmate. Entonces, por ejemplo, este sería, discúlpame, vamos a comenzar a hacer todas estas cositas de aquí para acá. Lo que pasa es que los números, lo que pasa es que esto no, aquí hay un pequeño asunto que les voy a explicar. Eso no llegan tanto. Déjense ayudar, espérate, tranquilízate. Esto es 2 a la menos 1, 2 a la menos 2. Lo que pasa es que de pronto esto no lo habíamos mencionado porque habíamos tomado solamente los números que habíamos tomado, los números naturales. Pero entonces, ¿cuánto es este a qué equivale? Este equivale a un cuarto, ¿cierto? Este equivale a ¿cuánto? 2 a la menos 3, ¿cuánto vale esto? Esto vale 0,125. Espérate un segundito que esto está truncado. Listo. ¿Sí pillas? ¿Cuánto es 1 dividido 16? 2 a la menos 8. Profe, el 2 a la menos 2 era 0.25, ¿cierto? Te quedó como 0,3. Sí, pero lo que pasa es que está truncado. Es que esto es Excel. Eso. Hay que Esto es Excel, exactamente. ¿Cuánto es 2 a la menos 4? Perdón. Pero 0,0625. 0.0625. Bueno, entonces es un número bastante grande. Eso es 1 dividido 16, me parece. Ujú. Mira, vamos a ver, cierren esos micrófonos. Esto lo tomó así. Lo que pasa es que hay que tomarlo de esta manera. 1 dividido, miren bien, jovencito, 16. Es este. Entonces, acá lo que pasa es que lo tomó así. Entonces, tomémoslo de esta manera. Ahí está. Pero este es 2, un momentico. Este es el que va acá, ¿cierto? Y para que ustedes se enteren, este es el que va acá. ¿Sí entendieron o no? Para que se ubiquen. Esto es una forma de escribirlo. Ahora, pónganme mucha atención. Si yo así lo escribí en binario, señora. ¿Quién preguntó? ¿Nadie? No, profe, nadie. No, profe, nadie habló. Yo pensé que había hablado alguien. Listo. Bueno, si yo así lo escribí en binario, entonces todo lo que ponga de aquí para acá, ¿cuánto vale? Pues 0, ¿no? O sea, ¿tiene objetivo que yo ponga esto de aquí para acá? No. Entonces, escribámoslo en hexadecimal. Pequeño problema, maestros. Porque en hexadecimal, ¿esto cuánto vale? ¿Cuánto vale en hexadecimal? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Nadie? Nadie es valiente, pues. Pues esto en hexadecimal, ¿a qué vale? ¿Qué vale? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, pues esto vale 8.
¿Y cuánto vale esto? B. Esto vale 8 y 2 10 y 1 11. Esto vale B. Listo. ¿Entendieron? Sí, señor. Bueno, ¿cuánto vale esto en octal? ¿Cuánto vale esto en octal? Pues esto en octal, ¿cuánto vale aquí? Esto vale 3, esto aquí por lo menos vale 1. Esto vale ¿cuánto? 3. 3, ¿Y esto cuánto vale acá? 1 menos 4. 0. No, señor, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Ah, sí, tenés razón, 4. Qué pena. Ah, sí. Sí, entonces vale 13.4 octal. B,8 hexadecimal, 1011,1 binario. ¿Quedó claro? Eso es lo que vale 11.5 en base 10. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, Profe. entonces yo les voy a dar una, entonces para ir avanzando con esta cosa, pues yo me preparé porque pues obviamente las cosas, necesito que aquí voy a colocar esta calculadora para que todos nos demos ayuda. Porque después me van a preguntar, ay, ¿cómo hizo eso? Y aquí está. Esa calculadora es bastante chévere. Entonces, miren que lo que estamos haciendo acá no es mentira. ¿Qué número es? Supuestamente me dijeron 11,5, ¿cierto? Entonces, escribamos 11,5. 11.5. La base original es 10 y la base de resultados es la 2. Lleve. Pues acá está. ¿Sí está claro? ¿Se entendieron o no? Sí, profe. Entonces, hagamos otro ejemplo. ¿Necesitan más ejemplos o así está bien? Uno más, porfa. Bueno, entonces vamos a coger otro Con más ejemplo. dígitos, profe, con más flotante. Con más flotante y listo. Entonces, compliquémonos la vida. Entonces, quitemos todos estos de aquí. Listo. Entonces, asumamos que yo, por ejemplo, le voy a colocar aquí este y este acá. Y digamos que este. ¿Está claro para ustedes o no? ¿Está claro lo que estoy haciendo? Entonces pongamos aquí otros números. O sea, el problema de ustedes de aquí para acá no creo que sea complicación. ¿Cierto? Supongamos que aquí, así, yo no creo que esto sea un complique. El complique de nosotros está aquí cuando el número es quebrado. O sea, voy a colocar aquí la referencia de esto para que se den cuenta de que el número está quebrado. O sea, todo lo que está aquí para acá es la base fraccionaria. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Carambas. Ustedes no hablan. ¿Entendieron qué estoy haciendo? Señor. Señor. No, profe. ¿No? ¿Yo? ¿Qué es lo que no entendieron? Estoy construyendo, ustedes me dijeron que aumentaran los valores, ¿cierto? Por ejemplo, ¿este valor cuál es? Entonces, 9. no, señora. 0.625. Primero que todo, este número, ¿cuál es? Aquí tenemos un 0. Este número es, primero que todo, 43. 32 y 8, 40, 43. 43. Entonces ya Sí, sabemos que vale 43. En hexadecimal, ¿esto cuánto vale? Pues esto es un 2. ¿Esto cuánto es hexadecimal? Esto es 8, 2, 10 y 1, 11. Esto vale B. Listo, 2B. Listo, lo hacemos en octal. Ahorita lo hacemos en octal, porque resulta que aquí se nos va a ir otra cosa. En octal se van a comer otras vainas. Entonces, pero de todas maneras, ¿aquí qué número tenemos? Tenemos A. Esto es 2BA. Eso a nivel de octales, pues aquí tengo este. Esto de aquí para acá, pues obviamente me está entregando que tengo supuestamente un valor puntual. ¿Y cuánto cuesta? 0. ¿Aquí cuánto vale este? 5. 5, exactamente. ¿Este vale cuánto? En octal. 3. Mi viejo, este vale 3. ¿Y este cuánto vale? 3. No,
Este vale 5 también. Listo. Hasta ahí llega el número. ¿Está claro? O sea, el número es 53,50. A la hora del T, 53,5. Esto no había sido necesario, ¿no? Pero bueno, eso vale en octal. ¿Cuánto vale en hexadecimal? Pues aquí tenemos, sume, 0.5. ¿Cuánto era que costaba acá el número? 43, ¿cierto? Sí, sí. Como a 625. 43.625. Espera un momentico. Entonces aquí vale 0.5 y 43,625. No le digo. Ahí está. ¿Cómo lo podemos encontrar más rapidito? Bueno, pues ya sabemos supuestamente que esta situación está acá. Entonces el número era 43,625. Resulta y acontece que aquí está en su base 10. Se supone que lo hicimos bien. ¿Me parece o no? Sí, profe, parece que sí. Ah, sí está bien, sí está bien. Exacto. Pues si yo quiero lo paso a otra base de resultados, ¿no? Si por ejemplo quiero pasar a la base octal, perdón, base octal. Ahí está su base octal, ¿no? Profe, Señor. a la hora de los decimales no tendría como un margen de error, ¿cierto? Porque, Sí. por ejemplo, yo Bueno, pongo bueno. 43.620, un ejemplo. Bueno, claro, es que obviamente ahí está, usted puso el dedo en la llaga. Entonces vamos a colocar la base binaria. Pequeño problema, mi viejo, porque es que realmente ese número, ¿qué toca hacer? Usted llega hasta un cierto punto. Usted ya sabe que con esto logró 43,5. ¿Cuánto le falta al coma 5 para llegar hasta allá? Era lo que supuestamente se discutía en este caso. Entonces yo, por ejemplo, tengo 43,50, ¿cierto? ¿Y cuánto me falta para llegar a ¿qué número fue que dijo usted? 620, faltarían 120. No, señor. Sí, me faltan 0,12. 0,12. Me toca descomponer a 0,12. ¿Cómo descompongo 0,12? ¿Con qué? O sea, prácticamente me toca comenzar a buscar valores de potencias referidas por 2 para que se me acerquen a este valor. Entonces, una calculadora pues rápidamente te lo dice, pero nosotros podríamos comenzar a indicar que estos valores nos dan aproximaciones. Mire que no son exactas. Tenemos un margen de error. Usted suma esto más esto y le da esto. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, Sí, profe. es que la vida real es esa. Entonces, prácticamente nosotros lo que hacemos considerablemente con los números es hacer procesos de aproximación. Entonces, estos valores, o sea, pero el asunto es, bueno, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes que es que ustedes no tienen sino a nivel de bits? En este caso, por decirlo así, ustedes tienen apenas para expresar todo un número, esta cantidad de bits. El problema es que esto lo tienen que despreciar. O sea, realmente ese número, 43,6 se les vuelve, 43,62 se les vuelve ¿quién? 43,5. O sea, pero pues obviamente en la vida real esto pesa. Es que esto pesa. Entonces, por ejemplo, una arquitectura que es muy limitada en bits no aguanta darle a usted una estructura de resolución para poder resolver un número. ¿Qué necesita usted para poder resolver todas estas cosas? Más posiciones binarias. ¿Y hacia dónde? Pues posiblemente hacia acá. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Bueno, entonces sigamos. En este caso. Entonces ya hablábamos nosotros que supuestamente pues esto entrega una estructura de un alfabeto. ¿Ya? Entonces dice que cuanto mayor sea la base, menos dígitos serán necesarios para representar una cantidad. O sea, en otras palabras, una base binaria es una base muy reducida para eso. Pero si yo, por ejemplo, tengo una base de 10, es más fácil. Muchísimo más fácil. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hablar de conversión entre las bases, que eso es lo que de pronto a las personas
¿Sí me escuchan ahí? De pronto a las personas se les dificulta un poco. Por ejemplo, yo le digo, pasemos de base binaria a base 10. La base 2 es menor que la base 1 es menor que la base 2. O sea, esta es binaria, que es base 2, decimal, base 10, que es la base 2. Base 1, base 2. Bueno, lo que pasa es que es un jueguito de palabras. Lo que pasa es que, ¿qué sucede con esto? Lo que pasa es que nosotros tenemos la disposición de considerar que para poder pasar de una palabra a otra, ¿qué requerimos? Nosotros necesitamos de tener un pensamiento sistémico que coja estos esquemas y los sintetice, porque esa es la cuestión. Por ejemplo, aquí yo tengo el 327,5 en base octal y lo quiero cambiar de base. Yo tengo varias posibilidades. Por ejemplo, este esquema que estábamos haciendo acá en el Excel, que yo tengo aquí prestado para esta cuestión. Miren bien, miren que de pronto hasta facilito hacerlo acá, desde ese punto de vista. Yo, por ejemplo, llego y le digo a esta situación, me dijeron que cogiera un número, ¿cierto? Y cogiera y lo volviera 327 en base 8, ¿cierto? Es 327 en base 8. 327, si lo están viendo, en base 8. 327, ¿cuánto? 5. Entonces, si eso es así, presten mucha atención. Entonces, yo lo que más fácil hago es que digo, es que esto binariamente es esto. ¿Cierto? ¿Sí o no? Esto aquí, ¿cómo se escribe? Pues esto es un 0, un 1 y un 0. Sí, perdón. Un 1 y un 0. ¿Sí o no? ¿Y esto qué es? Esto es un 1 y un 1. ¿Está claro para ustedes eso? Y eso a su vez, esto es un 5. Para hacer un 5, ¿esto qué es? Esto es un 1, un 0 y un 1. Ahora, esto a nivel hexadecimal, ¿a qué equivale? Esto equivale a ¿sí entienden por qué no? Esto equivale a 7, ¿sí entienden por qué no? Y esto es 8 y 2, 10 y 1, 11, esto vale B. ¿Sí están? Profe, no entendí el 5, porque le da 1, 0, 1. Este es 2 a la C, este es 5. 2 a la 0, Sí, señor. 2 a la 1, 2 a la 2, 4 y una 5. ¿No está bien? Ya, sí, señor. ¿No está Sí, bien? sí, sí, sí. ¿Listo? Sí, sí, ya entendí. Entonces, realmente esto a cuánto equivale, pues acumulemos toda esta vaina. 128 más 64, 192. Más 16. Ole, 212. 208. Uy, ceros. Bueno, ¿cuánto es 64 y 16? 80. ¿Y 128? 208, listo pues. 208. Eso, 208. Más 4, 212. Perdón. No, el que está acá, perdón, más 4, ¿cuánto? 212. Más Sí, 2. sí. 214. Más 1, 200. 17. 215. 215. 215. 215. 215. ¿Coma cuánto? 625. 625. 625. Exacto. Exacto. Eso es todo. Ese es el decimal. ¿Sí entendieron? Vamos a revisar si la página me dice lo mismo. 215,625. 215,625. Punto, perdón. Punto 625. Vamos a ver si fue cierto. Sí, quedó como bien, ¿cierto? ¿Sí está claro? Ahí está bien. Profe, Señor, lo pasamos a la base de resultados 16. Eso es bueno, ¿no? Para saber si estamos bien. No me equivoqué yo.
Esto es, perdón, aquí me equivoqué. Esto no es B. Esto es 8 y 4, 12 y 1, 13. Esto es D. Qué pena. El resto está bien. ¿Está claro? Sí, Profe, profe. yo esta todavía no le he podido coger bien. No le ha cogido. Esa es la de las letras, esa. Esa vaina. Epa. Esa no sé cuántas. Hagamos otro ejemplo. ¿Otro ejemplo o dejamos ahí? Otro. Bueno, Otro. bueno. Momentico. Burremos. Busquemos un número. ¿Qué número ponemos? Pongámoslo a un número bien raro. 1. Profe, disculpe, para ese caso solo hasta 256 o podemos pasar con... Pues si quiere, lo que pasa es que yo acá, lo que pasa es que esto aquí es un octeto. Ya, Estos son números entre 0 y 255. Esto es, aquí hay 8 bits. pero en caso del octal y el hexadecimal hay No, manera de no pasa nada porque no pasa nada porque si usted algo le está buscando colocar un número acá diferente, es porque el número es mucho más grande, no es de 8 bits. O sea que ahí no aplicaría para, pues, en caso de ejercicios que usted dejara. No, ahí no tiene ningún problema, mi viejo. Yo no creo. No, Ok. ahí no pasa nada, viste, fresco. Por ejemplo, este. ¿Este qué número es? Escribámoslo en octal. Yo la verdad, por ejemplo, aquí lo único que yo puedo entender es que esto es 128, o sea, a 255 le quito 20. ¿Sí entendieron por qué lo estoy quitando? 235. 235, exactamente. Ya sé por qué, ¿cierto? ¿Sí o no? 235. ¿Entendieron cómo lo calculé? Bueno, entonces ahorita escribámoslo en hexadecimal. ¿Este qué número es? Este es la D. 8 y 4, 12 y 1, 13. Esto es D, ¿cierto? Esto es D. Profe, le faltó el decimal, ¿no? El 8125. ¿A dónde? El, Aquí. Aquí falta, sí, claro, aquí falta escribirlo. ¿A qué equivale el esto? 8. Esto es, hay que sumar mejor dicho. Da 0.820. 808. Ajá. 8125. Hagámoslo de esta manera para que de pronto usted quede más conforme con lo que estamos haciendo. Vamos a sumar más este, 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 más este. ¿No te parece mejor? Yo creo que como que sumé mal. Se le fue al Se me fue un principio. número, tranquilo. Es que hay que sumar, es esto, ¿no? Es este, más 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 este. ¿Sí le quedó claro? Y mire lo que está haciendo la calculadora, ¿no? ¿Sí entendieron? Se fue. ¿Cuánto da este? B. ¿Este da B? Este es B, exacto. ¿Y cuánto da este? ¿Cuánto da este? E. ¿Cuánto da este? Este da, aquí hay un 1. No, perdón, aquí no hay un 1. No, eso es un 5, ¿no? No, Ah, no, perdón. aquí va un 0. Aquí, no, espérate un momentico, cálmate. Aquí va 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Esto es un 4. 4. ¿Este cuál es? Este es un 6. Este es un 3. Ojo. Este es un 5. Y este es un 3.
Ese es 353,64. Eso obviamente pues es la situación que tenemos acá. ¿Listo? Ese número no está acá. Listo. Vamos a ver. O sea que es 230, ese que está aquí, 235,8195. 235,8195. 235,8125. En base 16 no, busquémoslo bueno, en base 16 sí está bien escrito, ¿no? EBD. EBD. Busquémoslo en base octal. $353,64. Pero acá está. Binario, pues, más fácil, ¿no? Base 2. Pues fue lo que nosotros escribimos. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, todo claro. Bueno, entonces sigamos avanzando con esto. Entonces, en este caso, estamos operando, haciendo operaciones entre las bases. Entonces, son operaciones de conversión entre bases. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá la base, suponiendo esa situación, vamos a determinar que es mayor que la base final. Entonces, por ejemplo, en este caso, primero pues tenemos que tener en cuenta la parte entera, luego la parte fraccionaria. Lo que pasa es que es indistinto lo que estemos haciendo con esto. ¿Ya? ¿Cómo se supone que vamos a trabajar esta parte? Pues de la misma manera que hemos lo estado trabajando. Entonces, por ejemplo, si en este caso yo tengo 50,75, miren que aquí están haciendo divisiones sucesivas por 2. ¿Cierto? Entonces, en este caso, 50,75, yo quiero convertirlo. Entonces, borremos todo esto. Y aquí colocamos 50,75. Entonces, pues quitemos todo este poco de cifras. No la necesitamos. Entonces, ¿cómo se escribe 50? 50 sería 1 más 16 más 2, ¿no? Y el resto ceros. ¿Sí entienden lo que acabo de hacer? Acabo de descomponer el número. Entonces, yo no me puse a hacer divisiones sucesivas por 2. ¿Entendieron? Sí, profe. 50,75 involucra 0.5 y me faltan 25. Aquí está. Entonces, a nivel de lo que es un binario hexadecimal, ¿esto cuánto vale? Entonces yo tengo que completarle bits. Este sería ¿cuánto? 1100, ¿cierto? Sería 6. 6. 6. Es 8 y 8, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. 8 y 4, 12. ¿Cuánto es 12? Es C, ¿no es C? Sí, es 6. Sí, 6. Sí, exactamente. Bueno, acá ¿cuánto vale este? Este es 2. ¿Y este cuánto vale acá? 3. ¿Cierto? A nivel hexadecimal, ¿esto cuánto vale aquí? Octal, profe. Perdón, octal. ¿Cuánto vale este? Ese es 2 a la 0, 2 a la 2. Esto es, ¿cuánto? 6. Sería 3. 6. No. 6. Son estos tres de aquí. Este es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 4 y 2, 6. ¿Cuánto es este? 2. 2. ¿Cuánto es este que está aquí? 6 otra vez, ¿no? 6. Listo. Revisemos, a ver si es cierto. ¿Qué número era? 50,75. A base 2. Nos quedó bien, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Quedó bien? Es 110010. 110010. Punto 11. Está bien. Hablemos de base octal. Supuestamente tiene que dar 32C hexadecimal, 626 octal.
Pongamos primero octal. Ahí está. Hexadecimal. Ahí está, 32C. ¿Está claro? Está más sencillo, ¿cierto? Sí, profe. Profe, Bueno, entonces continuamos. Entonces esto no se complica en la vida. Lo que tiene que saber es que obviamente la disposición de esto involucra que hay unas potencias, dependiendo de cómo las estemos determinando. Entonces ustedes lo que hacen es sencillamente es acumular y suman, en este caso. Entonces, no se les olvide que cada sistema presenta su propio alfabeto. El sistema binario, por ejemplo, define cuántos valores realmente, 2. Pero el sistema binario pues puede ayudar a representar, en este caso con su posibilidad, números de cualquier tamaño. Lo miramos de esa manera. El hecho es que nosotros consideramos una cosa bien importante, que es que una cosa es el peso del dígito en su orden y otra cosa es lo que respectivamente representa en el nivel decimal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una palabra. Esta palabra, ¿cuántos bits tiene? 7 bits. ¿Sí están notándolo? Desde 2 a la 0 a 2 a la 6. Por ejemplo, esta pesa 64. ¿Cierto? Esta pesa 64. Esto pesa 8, esta pesa 4 y esta pesa 1. ¿Ya? ¿Cuánto vale todo esto? Este valor. ¿Está claro? ¿Por qué representa 1 este valor? Porque es que lo que represente posicionalmente la presencia de un dígito del alfabeto en una potencia. Entonces, en este caso, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Para este tipo de sistemas, pues uno tiene un rango de representación. Con n dígitos binarios, podemos decir que podemos representar, en este caso, todos los enteros que dicen acá, que tengan una magnitud comprendida en un determinado rango entre 0 y 2 a la n-1. Entonces eso nos va a permitir a nosotros trabajar con básicamente gran cantidad de sistemas definidos. Vuelve y se repite la misma tabla. Aquí tenemos la base decimal, la base binaria, la base octal. Recuerden que la base octal solamente tiene hasta el 7. La base hexadecimal va desde el 0 hasta el 9 y luego desde la A hasta la F. profe, nosotros solamente vamos a trabajar con ese número de bits. No, mi viejo, podemos meterle más bits. Lo que pasa es que ¿cuál es el problema, joven? Si nosotros vamos a aumentar bits, es probable que la estructura de la palabra tenga que ser mucho más robusta. Ahora, ¿dónde se refleja esto? Eso se va a reflejar precisamente en el momento en que estemos trabajando con los dispositivos electrónicos. Es que apenas estamos metiendo la información en la cabeza para dimensionarnos qué vamos a hacer. Esta es la segunda clase apenas. Tenemos de aquí para adelante todo lo que usted quiera. Pero así que tranquilo. Entonces, ahorita vamos a hablar de las de esquemas de conversión. Pues obviamente en este caso, mira lo que está pasando. ¿Qué es lo que tienen que entender ustedes? Yo he estado hablando todo el tiempo de esto. Por ejemplo, si yo quiero hacer conversiones octales de este número que está acá, cojo grupitos de A3. ¿Sí están viendo? Y escribo el número. Si hablo de conversiones hexadecimales, entonces cojo grupitos de A4. ¿Cuántos ceros hay aquí a la izquierda? Hay 2. 2, exactamente. Aquí, pues obviamente, ¿cuál es el problema? Si yo, por ejemplo, aquí meto un 0 o un 1, ahí sí la embarro. ¿Está claro? Eso es lo que... No, ¿No? ¿Cómo así? profesor, yo entiendo hasta donde se para, ya cuando empieza a colocar el 53.3 es que ya ahí me quedé. A ver, esta parte. Sí, ahí voy bien, ya yo separo Bueno, y pues con la listo. Usted separó aquí esto en grupitos de A3.
De a partir Sí, de la señor. coma, toma 3 dígitos, velos acá. Toma 3 dígitos y velos acá. Y a partir de la coma hacia el otro lado, toma otros 3 dígitos. ¿A qué equivale esto? Esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. O sea, 2 y 1, 3. 3. ¿A qué equivale esto? Pues esto es un 3. ¿A qué equivale esto? Pues esto es un 5. Esto es 53,3 en base 8. Ya. Ahora, Sí, señor. miremos el otro caso particular. Es que estamos haciendo lo mismo. Aquí yo tengo este número y lo quiero pasar a hexadecimal. Grupitos de A4. Entonces, después de la coma hacia la izquierda tomo 1, 2, 3, 4. Luego tomo 1, 2, 3, 4. Luego después de la coma hacia la derecha, 1, 2, 3. Ah, me falta un dígito, 4. Entonces, ¿a qué equivale este? Esto es un 2. ¿A qué equivale este? Pues esto es 8 y 2, 10 y 1, 11. Esto es una B. ¿A qué equivale este? Pues este es 4 y 2, 6. 2B,6. ¿Está claro? ¿Entendieron? Sí, profe. Señor. Señor. Listo. Bueno, ahora viene a continuación la conversión que haremos de una base menor a una base mayor. Entonces, ¿qué nos está advirtiendo esto? Perdón, una conversión de una base, entre una base y otra. Yo diría que aquí vamos a pasar de una base mayor a una base menor. Entonces, aquí tenemos que articular este número. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Separarlos. Entonces, por ejemplo, este se escribe por separado, este por separado y este por separado en binario. Este es el número en binario. Es el que está acá. Lo mismo sucede con este. ¿Cómo se expresa esto en binario? Pues esto es 6 en binario, B en binario y 2 en binario. ¿Esta qué equivale? A 0, 0, 1, 0. ¿A qué equivale B? Pues B sabemos que es 1, 0, 1, 1. ¿Y a qué equivale 6? 0, 1, 1, 0. Acá está. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, profe. No, profe, todo bien. Bueno. Ahorita hablemos de lo que se denomina la aritmética binaria. Entonces, ¿qué es la aritmética binaria? Puntualmente hablando. La aritmética binaria, puntualmente hablando, es la posibilidad de tomar cantidades entre sí y operarlas desde ese punto de vista. Entonces, en ese caso, de forma muy puntual, podemos nosotros considerar que la aritmética binaria, ¿sí? Nos permiten a nosotros manipular y obviamente hacer algunas operaciones con los números binarios. Fíjense que si yo hablo de números binarios, en este caso, ¿sí? La aritmética binaria me dice a mí que pues yo tengo unas reglas. ¿Cuáles creen ustedes? Tómense en un minuto para pensar, un minuto exactamente para pensar cómo se toman en especial las operaciones en aritmética binaria y revisen lo que están mirando. Entonces, si ustedes aprecian la suma, entonces la suma indica que cuando comparamos un par de resultados con el operador suma, comparamos estados. ¿Qué pasa cuando operamos el 1 y el 1? Pues esto nos da un estado compuesto. La resta nos da un estado compuesto cuando a algo
A nada le quitamos algo. Mucho cuidado. La multiplicación. La multiplicación solamente da algo cuando operamos algo con algo. No, Profe, eso es como la AND, ¿no? pues yo no te quiero hablar de AND ni de OR ni nada de estas cosas todavía. Te estoy hablando de operaciones. Porque si me dices de una vez que hablemos de sistemas digitales, nos vamos de una vez para allá. ¿Sí me entiendes, joven? Entonces, el asunto es el concepto. Porque es nada con nada me da nada. Nada con algo me da nada. Algo con nada me da nada. Algo con algo me da algo. ¿Me entiendes? Entonces, aquí estamos... Sí, claro, es que es como una operacional. En este caso, ustedes ya vieron lógica matemática, ¿cierto? Entonces, pues estamos hablando... No, todavía no hemos visto eso. ¿No? Ah, bueno. Señor. Entonces, estamos básicamente hablando precisamente de estas cosas. Estoy dando una especie como de abrebocas, es como una operacional. Ahora, esto pues obviamente es como una operación, es que realmente esto es una operación OR, aunque pues muy raro porque pues obviamente en este caso esta operación OR, aquí debió haber dado 1 más 1, 1, pero fíjate que no es del todo. Esto sí se parece a una AND, es que estamos operando aritmética binaria, mucho cuidado. Porque es que la aritmética, el álgebra, eso lo vamos a ver más adelante, el álgebra de Boole es otra cosa. Si yo te opero en una suma un 1 con un 1, con una disyunción, pues aquí me tiene que dar un 1. Y en la multiplicación, pues sí me da lo mismo. Pero esta operación y esta operación no están definidas. Es lógica. ¿Está claro? Bueno. Entonces aquí tenemos, en este caso, una resta. Desde ese punto de vista. Una suma y una resta. En este caso. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, supongamos que aquí vamos a hacer sumas directas entre números binarios. ¿Cuánto es un 1 más 1? Pues 1, 0. Y llevo 1. Pues aquí acumulo este 1. 1 más 0, 1. Y llevo 1. 1 más 1 más 1 más 1 me da... ¿Cuánto? Perdón. 1 y 0 llevo 1. 1 y 1, 0 y llevo 1. 1 y 1, 0 y llevo 1. 1 y 1, 1, 0. Y ya ese es el número del resultado final. En este caso. ¿Sí? Lastimosamente, pues obviamente aquí tenemos una resta. Y pues la resta es un poco compleja, porque a 0 le estoy quitando un 1. Se supone que yo lo que estoy haciendo, al de acá arriba le estoy prestando. Entonces, al prestarle, supuestamente esta operación aquí me va a dar un 0. En este caso, o sea, le estoy quitando de acá, le estoy pasando de este a este para que me dé este. Aquí, por ejemplo, me va a dar un 0. Y aquí estoy prestándole precisamente el de acá. ¿Dónde va a quedar ese valor? Acá. Que supuestamente se va a engañar. Mejor dicho, es como quitarle un valor acá. Al pasar valores en las restas, estamos restando de la posición siguiente. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, profe, señora. Profe, ¿usted me podría volver a explicar esa parte de la resta? Bueno, mira. Porque cuando tú dices que presta... Mira, la resta es muy sencilla. Supuestamente, pues aquí tenemos 0 menos 1. Tenemos que como regla la resta presta. O sea, de aquí estamos quitando este 1. Estamos prácticamente diciendo que a lo de arriba, o sea, para poder que aquí dé un resultado, lo que vamos a quitar es restarle a la posición inmediatamente siguiente. Estamos prestándole. En este caso. Entonces, al prestarle, ¿qué se supone que nos queda? ¿Ya? Tenemos que operar la siguiente columna. Entonces nos queda un 0. Aquí, por ejemplo. Acá básicamente estamos haciendo lo mismo. En este caso. Por eso, el último resultado que está aquí, supuestamente queda abierto, queda deshabitado por haber prestado. ¿Ya? Aquí estamos mirándolo, es por columnas. Es que el problema de la aritmética binaria es que vos estás manejando en este caso siempre valores que nos indican a nosotros que, por ejemplo,
cuando el operando, cuando el minuendo es menor que el sustraendo, o sea, cuando es 0 menor que 0 menos 1, entonces al 0 no le puedes quitar eso, pero obviamente tenés que seguir operando. Aquí estamos teniendo en cuenta que hay más números, ¿ya? Pero cuando no hay más números no podemos hacer nada, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Ya? Entonces, fíjate que lo que estamos determinando desde ese punto de vista es sencillamente una operación en la cual, pues, a un número que está inmediatamente superior le estamos quitando otro. Es sencillamente eso. Le estamos quitando otro donde posicionalmente podemos quitarle al de enseguida de la siguiente columna. Y no es más. ¿Ya? Bueno, no sé si de pronto necesito, esto va a meritar que lo estemos trabajando, pero pues fundamentalmente con más operaciones, ¿ya? Porque es que resulta que ahorita vienen los números con magnitud. Lo que pasa es que en la aritmética binaria, esto es aritmética binaria, no es aritmética lógica, que de pronto lo están confundiendo. Mucho cuidado. Por eso estaba preguntando que si ustedes ya han visto lógica matemática. Una cosa es la lógica matemática y otra cosa es las cosas que vamos a tratar a nivel de sistemas digitales. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, ese 0 en la izquierda, en la resta, ese 0 a la izquierda del 1, ese no se podría colocar, ¿cierto? Solo que como por representación, pues se Claro, pone. lo que pasa es que pues obviamente este valor del resultado, claro, pues ¿para qué se va a colocar? Lo que pasa es que aquí ya no hay overflow. O sea, ¿cuándo se presenta un overflow? El overflow se presenta cuando un dígito representa una potencia, una cantidad de un estado, de un algo. Aquí hay un algo. Acá no hay nada. Entonces esto no se representa. De hecho, si yo te estoy diciendo, trabajame con 4 bits, este es tu resultado. Pero si yo te digo a vos, trabajame con 5 bits, haya o no haya overflow, aquí va a haber un 0. Perdón. Haya overflow, aquí pues obviamente va a estar el dato. Si aquí hay overflow, se ocupan más de los 5 bits. Pero como no hay overflow, en este caso, si de pronto aquí el resultado hubiera sido que hubiéramos tenido que colocar aquí un 1, pues aquí iría un 1. Pero si te tengo que representar la palabra completa, te tengo que colocar el 0, en este caso. ¿Ya? ¿Está claro? No, profe, no te entendí muy bien lo del overflow. Por favor, ¿me puede repetir? No, que es que no te a ver, pongan cuidado. ¿Qué es un overflow? Es un valor que da adicional a la estructura de palabras de los dígitos que nosotros estamos relacionando. ¿Cuántos bits tiene la de arriba? Por ejemplo, tiene 6. ¿Cuántos bits tiene el de abajo? Por ejemplo, tiene 5. Si yo sumo un número de 5 bits con otro de 6 bits, me proporciona un número de 7 bits. Si aquí yo veo que en este caso la longitud de palabra manejada pasa de 6 bits, es porque tengo un overflow. Overflow básicamente son los valores necesarios que voy a tener que tener en cuenta para representar el dato final. Por ejemplo, si estamos hablando de una estructura de datos en donde solamente tengo posibilidad de guardar 6 bits, entonces lastimosamente yo puedo guardar 6 bits, pero a partir de aquí, a partir del 0. Este 1, ¿qué toca hacer con él? Pues si yo no lo puedo operar en otro bloque de información, lo tengo que perder. ¿Está claro? Señor. Bueno. Ahora hablemos de lo que es un sistema de longitud. ¿Están claros hasta ahí? Entonces, cuando estamos hablando de números con magnitud con signo, pues nosotros lo que estamos haciendo es, independiente de que los números que tengamos, el dígito más significativo del peso de la palabra, o sea, el valor colocado más a la izquierda, indica si ese número dentro de esa palabra es positivo o es negativo. Si supuestamente eso es así, por ejemplo, en este caso aquí tenemos el 13.
¿cierto? O sea, esto es 8 y 4, 12 y 1, 13. Por este 0 me está indicando que esto es positivo. Pero si yo tengo este valor que está acá, ya no tengo el mismo dato. Ya tengo yo 8 y 4, 12 y 1, 13, pero por el número que está aquí anteponiéndose es menos 13. ¿Está claro? Entonces, eso nos va a suceder con todas las cantidades. Entonces, en este caso, las operaciones que se tienen que hacer a nivel de sumas y restas, como hemos estado viendo, se rigen por reglas muy distintas. Entonces, ¿esto qué va a involucrar? Lo que está mencionando allí. Que van a existir circuitos que están especificados para la suma y para la resta. ¿Ya? En este caso. Entonces, obviamente, pues, lo mismo va a suceder con cosas que están definidas para la multiplicación y para la división. ¿Ya? Todas las operaciones que convencionalmente vamos a llevar a manejar acá, les voy a decir en trasfondo, van a buscar siempre ser especificadas por conceptos de sumadores. O sea, que usted me diga que vamos a hacer un circuito restador, sí, claro, pero es a punta de sumadores. Que usted me diga que vamos a hacer un multiplicador, sí, pero es a punta de sumadores. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, aquí está lo del overflow. Si nosotros estamos manejando pues rangos de representaciones de números negativos, probablemente sí nos vamos a ver abocados a tener que manejar overflows. ¿Qué es un overflow? Realmente un overflow es un resultado de una operación cualquiera que va a superar precisamente lo que estamos manejando a nivel de rango de representación. Siempre va a pasar eso. Cuando eso pasa, toca saber qué hacer con él en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes el sistema de números que en este caso se está determinando con magnitud para estos valores. Por ejemplo, nosotros acá tenemos el 7, desde el 7 al menos 7, pero está escrito con ¿cuántos bits? Mucho cuidado. Esta es la escritura directa de esto, en este caso, números escritos con magnitud. Porque una cosa es tener el menos 1 que el 1, pero si yo lo voy a representar binariamente, el 1 es 3 ceros y un 1. Y el menos 1 es 1, 0, 0, 1. Cosas muy diferentes. ¿Está claro para todos? Profe, Señor. ahí no entiendo es, por ejemplo, en el menos 0. Ah, bueno, no, tranquilo. 0 es 0. Esto es aquí. El 0 no... Lo de menos 0. No, es que lo que pasa es que está aquí como un pequeño bug. Pero realmente el 0 no presenta magnitud. Profe, el menos 8 no, ahí por el sistema de bytes no da más, ¿cierto? No, señor. O sea, para poder expresar el menos 8, ¿qué tenemos? ¿Cuántos bits tenemos que tener? Tanto 5. 5, exactamente. Exactamente. ¿Sí está entendiendo el asunto ya? Sí, porque obviamente no alcanzamos a escribirlo. Prácticamente nosotros estamos hablando de la magnitud de un sistema octal, tanto positivo como negativo. ¿Sí está claro? Bueno, ¿preguntas? No, profe. Bueno. En este caso, pues vamos a hablar de lo que son transformaciones en la representación de lo que se pueden hacer con los números. Entonces, en ese orden de ideas, jóvenes, pues vamos a hablar precisamente de lo que es la conversión y simplificación de lo que son las operaciones. De hecho, pues nosotros vamos a organizar algunas de las cosas, en este caso, dentro de esto, como una posibilidad implícita de poder mejorar y darle más rapidez a las operaciones. Un momentico.
Bueno, entonces aquí tenemos nosotros lo de las bases de complementación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hablar de una cosa que se llama el complemento a la base o complemento a 2. Si alguien conoce este tema, pues vamos a reforzarlo un poquito. ¿Cómo se hace la representación? La representación formalmente es así. Y pues se supone que cuando uno representa un número complementado, pues el número tiene un procedimiento aplicado. De hecho, se dice que cuando uno complementa, el número que está complementado se deja su número en su forma original. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros el número 9. Se supone que aquí tenemos 4 bits en base binaria. Y obviamente 2 a la 4 menos 9 me produce un 7. Un 7 en base en complemento a 2. O sea, esto es una fórmula matemática. O sea, lo que vimos acá, puntualmente hablando de que en la base 2, en este caso, así como está aquí, me produce este dato de salida. Esto se llama complemento a 2. Esto es base binaria y esto es complemento a 2. ¿Está claro? No, profe, a mí no me quedó claro. ¿Cómo así que? Bueno, ponme cuidado. Entonces, es que a ver, yo estoy hablando del complemento a 2. Esto es una fórmula matemática, aunque hay una forma física más fácil de sacar. Nosotros estamos buscando un número que queremos convertirlo en complemento a 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a usted, coja este número que es el 9, este es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 8 y 1, 9. Esto es 9 en base 2, ¿cierto? Si este número yo lo quiero pasar en complemento a 2, entonces yo sé que aquí hay 4 bits. 2 a la n, el n de esto vale 4, menos 9 que vale el valor, obviamente aquí es igual. 2 a la 4 es 16, menos 9 pues me da 7. Ese es el número que equivale en complemento a 2. Ok, pues. ¿Ya? Gracias. Entonces, pues aquí hay una forma mucho más práctica. Dice que uno puede coger los números de derecha a izquierda y los deja iguales hasta que se encuentre el primer 1 y luego invierte los demás. O se invierten todos los dígitos y le sumas 1. Entonces, probemos esto. Entonces, en este caso, podemos decir, por ejemplo, cojamos ustedes me están diciendo que cogemos el mismo número, ¿cierto? Entonces, cojamos cojamos el 1, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Cierto? Y lo queremos pasar en complemento a 2. Entonces, este es el número binario. Vamos a escribirlo desde aquí. Y lo paso para acá. Lo voy a pasar en complemento a 2 de aquí para acá. ¿Cierto? Entonces, de aquí para acá en complemento 2, ¿cómo queda? ¿Cuántos números tiene esto? 6. Entonces, pues jugamos aquí 6 posiciones. Estas son las 6 posiciones. ¿Cierto? Y aquí voy a escribir. Entonces aquí están las 6 posiciones, ¿cierto? Aquí voy a escribir. El primer número pues lo dejo igual hasta el primer número, ¿cierto? O sea, la primera vez que me encuentro el primer 1. Entonces lo dejo igual hasta aquí. Pero de aquí para allá comienzo a invertir. Entonces este sería 1. ¿Cierto? Este sería 0, 0, 0, 0. ¿Me equivoqué? Lo que pasa es que se me fue un dígito de más. Profe, se le fue uno de más. Sí, por eso, sí, ya lo encontré. Este no va. ¿Sí está claro? Esta es la palabra convertida. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que es cierto? Pues este es el método que estamos manejando de conversión a 2. Lo otro es coger este número que está aquí y convertirlo 1 a 1 y luego sumarle 1. Entonces, convirtámoslo 1 a 1. 0 se vuelve 1, 1 se vuelve 0, 0 se vuelve 1, 1 se vuelve 0, 1 se vuelve 0,
y 1 se vuelve 0. Sumémosle 1. Entonces, ¿en cuánto queda esta vaina? ¿Cierto? 1 y 1, 0, y llevo 1. ¿Cierto? Bajo este 1, sumo este 1, bajo este 0, este 0, este 0. Ahí está el número complementado en 2. Este es el mismo procedimiento de este. Y listo. ¿Entendieron? Pues yo entendí, profe, cómo es la conversión, pero no entiendo es como la base. La Como ¿Cómo? Perdón. como la razón. ¿Cómo? ¿Para qué es? O sea, exacto, está ¿Para qué se entendiendo. suma los complementados? Para poder hacer operaciones. Exacto. Usted como que no sabe para qué le estoy echando yo este cuento, ¿cierto? No, Sí, pero lo por que eso le dice el pregunto. compañero es como que no entendió muy bien la operación que realizó ahí. No, No es no, lo que no. quiere La decir, ¿no? operación sí la entendí. La conversión como tal, sí. Pero, o sea, lo que no entiendo es cuando se pone, por ejemplo, en base 2, cosas de estas. O sea, Pero es que como, usted, por eso le estoy diciendo, usted no sabe para qué le estoy echando el cuento. exacto, profe. Por eso le pregunto. Entonces déjame hablar. Listo. Claro, No, pues, fresco. por eso le No, pregunto que tengo la duda es ya. que ya vamos para allá. No te preocupes, ya que te quieres adelantar, pues, fresco. Profe, Señor. si tengo la duda, pues, se la hago saber. No, claro, es que la idea es esa, porque es que, ¿para qué el complemento a 2? Entonces, venga, comencemos a llenarnos la cabeza de estos cuentos. ¿Se acuerdan que hace ratico mostramos nosotros una cosa que involucraba la tabla de datos escrita con 4 bits, pero para números binarios de entre el 0 y el 7 y el 0 y el menos, hasta el menos 7? Este es el número, son los números negativos complementados a 2. ¿Sí entendieron? Ahí están complementados a 2 todos. Miren, lo que pasa es que hay una diferencia entre la base 2 y el complemento a 2. El asunto va en el rango de representación, fundamentalmente hablando. ¿Sí? Pero una de las consideraciones más importantes de esto es la aritmética de complemento a 2. Ahora sí, usted para qué me pregunta, ¿para qué es eso? Entonces yo le voy a responder. Lastimosamente, nosotros en este caso, en la electrónica digital, para poder hacer calculadoras, procesos de cómputo, mecanismos matemáticos, todo este tipo de cosas, no podemos decir, venga, coja ese pollo y súmemelo con este gato. ¿Por qué? Porque no se puede. Hay que coger ese pollo y decirle, es que lo vas a sumar con un gato. O vos te volvés gato o el otro se vuelve pollo. Pero no podemos hacer las dos cosas. ¿Sí me entendiste o no? Entonces, es una forma muy coloquial de decir las cosas. Lo que pasa es que la unificación de las sumas y las restas, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si yo te voy a decir a vos, sumemos un par de números, restemos un par de números, entonces, lastimosamente, el procedimiento que hay que hacer es sumar en complemento a 2 las dos cantidades. La resta, es que les voy a decir una cosa, en la aritmética computacional, los restadores, lo que acaba de decir, eso no existe, existen son circuitos de suma. Entonces, los circuitos de suma hay que completarlos y complementarlos con este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos básicamente lo siguiente. Si yo te voy a ofrecer a vos la resta de un número menos otro, entonces realmente te estoy diciendo que hagas la suma en complemento a 2 del primer número con el complemento del segundo, porque no lo puedes hacer de forma directa. ¿Ya? Porque es que para tu percepción o para la percepción de todos ustedes, pues ustedes dicen, no, pues es que yo pienso que es así. No, señor, móntelo, implementelo y se va a dar cuenta. Entonces, ahora, para eso es que son esos tipos de cosas. Es que uno dice, no, pues eso no lo use nunca. Lo que pasa es que hoy en día la gente pasa por alto estas situaciones y va a implementarlas a nivel circuital. No son capaces. Créanme. Entonces, yo puedo distinguir los siguientes casos. Está, por ejemplo, la suma de un número con otro.
Entonces esto probablemente a mí me induzca que exista un overflow. Pero está la resta de un número con otro. Entonces el asunto es si los valores absolutos me favorecen a mí las cosas. Si por ejemplo en este caso el valor absoluto me ofrece a mí que el resultado sea positivo. ¿Qué sucede con esto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo estoy sumando a un número su complemento a 2 y obviamente me va a producir a mí a veces un acarreo que yo voy a tener que despreciar. Por ejemplo, en estos valores, mire bien lo que estamos haciendo. Ahí tenemos 13 menos 9, ¿cierto? Yo voy a colocarlo aquí en el Excel. En este caso, voy a colocarlo por acá. Voy a colocar aquí otra cosita de estas. Profe, qué pena, antes de que continúe, la clase no se está grabando, ¿cierto? Pues ya que empezó como la parte más compleja. Hace una hora y 10 minutos estamos grabando. Ah, listo, profe, qué pena. Hace rato, bueno. Entonces vamos a colocar el 13 menos 9. Te voy a escribir aquí el 13. Vamos a escribir aquí el 13. Entonces, según esto, en este caso, ¿cómo se escribe 13? Es 8 y 4, 12 y una 13, ¿no? Entonces eso sería más o menos esto. ¿Cierto? Y yo quiero restarle 9. ¿Cómo se escribe 9? Pues 9 se escribe así. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, este asunto, ¿cómo creen ustedes que es fácil manejarlo? ¿Cierto? ¿Cómo lo manejamos? Entonces, desde ese punto de vista, miren la operación que vamos a indicar acá. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a arreglar. Entonces, yo aquí, el 13 lo dejo tal cual como está. Profesor, yo tengo una duda, qué pena. Es que aún no tengo claro cómo es, o sea, cuando sé que estoy hablando de un número entero convertido a binario o estoy hablando de otro negativo. ¿Cómo así? No te entiendo la duda. O sea, si en el que estaba... Espérate. Los números enteros, usted sabe cuáles son los números enteros, ¿cierto? Sí, profe, pero digamos, la representación en binarios, bueno, digamos, como el que estaba hablando, el de abajo, que fuera 1001, no, por aquí, si fuera tomado ese 1 del primero como elevado a la potencia o en representación no, bueno. Bueno, lo que pasa es que aquí estoy colocando, este es el 13 y el 9. Yo lo dije acá, 13 y este es el 9. Los voy a restar. Esa es la resta que quiero hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, yo realmente en la electrónica yo no sé hacer eso. No entiendo cómo se hace, no tengo ni idea. Pero entonces, pues, en la matemática me han dicho, mire, usted puede coger el 13 y hacer esto. Ese es el 13. Coja el 9 y compleméntelo a 2 y sume. Entonces acá me va a quedar bueno, pues cuidado, el resultado de abajo. ¿Cómo me queda complementado a 2? Pues me queda y aquí comienzo a cambiar. Y entre ellos hago una suma. Esa suma que está aquí me va a dar el resultado de lo que yo necesito. Y preste mucha atención. Yo sumo más aquí me da 0. ¿Cierto? Aquí a 0 y aquí llevo 1. Entonces, supuestamente aquí sumo esto más esto y me da ¿cuánto? 0 y llevo 1. 0. Aquí llevo un 1 y la suma de estas tres cosas ¿cuánto me da? 11. ¿Cierto? Entonces llevo 1. 1 más 1, 1, 0. Llevo 1. Entonces, ¿cuál es mi resultado? Overflow, ¿no? Claro, tenemos overflow. Es lo que indicó precisamente el problema. ¿Está claro? O sea, para usted es el resultado. ¿Ya? Tenemos un acarreo que se desprecia. O sea, realmente, si te das cuenta, yo no puedo hacer un restador. O sea, miremos a ver si esto nos da las cosas como son. Vamos a ver si es cierto. Pues un restador también me lo hace. 1 menos 1, pues 0. 0 menos 0, pues 0. 1 menos 0, 1. Aquí ya tendría un 1. Ya tengo el 1 que necesito. Y 1 menos 1, pues el 0. Pero eso no existe. Existen solo los circuitos sumadores en la parte de la electrónica digital.
Entonces tenemos, tu resultado es este. Ahí mi tutía que valga, pues. ¿Ya? Si existieran los restadores, pues te cuento que no estábamos aquí diciendo esto. ¿Está claro? ¿Quieren parar un momentico o seguimos? ¿O salimos más temprano? Salimos más temprano. Derecho y salimos Sí, profe, hágale para allá, salimos temprano. Bueno, pues de pronto pensé que necesitaban parar un momentico, pues yo estoy aquí hablando hace hora y media y pues obviamente pues yo entiendo que ustedes esto los... Bueno, sigamos. Entonces, ya con esta cosa, aquí está el otro caso. El otro caso es cuando el número A es menor que B, o sea, en magnitud. Entonces, el resultado, ¿cómo tiene que ser? Negativo. Entonces, el resultado que vamos a hacer de esa operación va a estar en complemento a 2. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esa misma operación en este caso para que presten mucha atención, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí tengo el 9 y aquí tengo, ¿qué? El 13. Entonces, vamos a hacer esa parte otra vez. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vamos a colocarlo acá. ¿Sí? Entonces, acá ya no tengo, aquí ya tengo es el 9, que es este que está acá, ¿cierto? Y aquí va a tener el 13. Este va a ser así. Entonces, este número que está acá es el 9. Esto ya no lo necesitamos. ¿Cómo es el complemento a 1 de este? A 2 de este, perdón. Entonces, este sería 1, 1, 0, 0. Borremos aquí. ¿Cuál es el resultado de sumar esto? 1 más 1, 0, y llevo 1, ¿cierto? 1 más 1, 0. 0 y llevo 1. Y llevo 1. 1 más 0 más 0, pues me da 1. 1. Ahí lo tiene usted. Entonces resulta y acontece que este valor sí da directamente el valor explícito de lo que tenemos acá montado. De hecho, ya nos dio. ¿Ya? Lo acá está. Menos 4. Pero esto es menos 4 en complemento a 2. Ojo, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Por qué sabemos que es menos 4 en complemento a 2? Porque para fundamentalmente darnos cuenta por el manejo de las magnitudes que esto tiene, pues aquí supuestamente ¿qué había? Pues nosotros teníamos entendido que aquí le habíamos manifestado, esto ya lo habían hecho con 5 bits, y acá era un 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que está acá? Pues hemos sumado eso, para que lo tengan muy claro. ¿Ya? Entonces este es este. Tenemos el menos 4. Complemento a 2. ¿Cómo hacemos para que supuestamente... Ahora, pues yo tengo que complementar esto. Yo no complemento el signo. Si yo complemento esto, ¿cuánto me da? Pues 4. Complementémoslo, vea. Lo voy a complementar aquí abajito. 0, perdón. 0, 0, 1, 0. Ahí es el menos 4. Lo que pasa es que esto es de cuidado. Aquí, por ejemplo, tenemos el otro caso en el que los dos valores son negativos. En este caso, ¿cómo se trabaja esa situación? Pues sabe que si usted suma un número negativo con otro número negativo, ¿qué le debe de dar? Pues un número negativo. Entonces, obviamente, si esto hay proporción de un acarreo, si lo hay, usted lo desprecia. Si no, pues da el valor como es correcto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, a menos 6, menos 5, pero están complementados a 2. Escribamos los números. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a escribir menos 6, menos 6, menos 5. ¿Cierto? Voy a escribirlo aquí, la forma en cómo él tiene que quedar. Supuestamente, ¿cómo se escribe menos 6? ¿Está bien así?
¿Cómo se escribe menos 6, jóvenes? Serían los 3. Ahí no está bien. No, no está bien. Es que ese no es. Sería 1, No. Espérate un momentico. Escribamos menos 6 con 5 bits. ¿La tienes? Y escribamos menos 5. A lo que equivalen. Ese sería 1 y 1 y estos son ceros. ¿Listo? Así es. Ese es menos 6. ¿Cómo es menos 5? Menos 5 es este y este, ¿sí o no? Entonces, estos son los números. Digamos que yo los escribo así de esta manera, ahí con 5 bits. ¿Qué pasa si yo le digo a esto, ve, pues, ¿sabes qué haces? ¿Qué puedes hacer vos? Complementarlos. Lo que pasa es que esto no, este es 6 y menos 5, y 6 y 5. Si yo te digo a vos complementarlos, vamos a revisar qué pasa con esto. ¿Ya? Estamos asumiendo que son negativos. Presten atención. Entonces este quedaría 0, 1, ¿cierto? 0, 0, 1, 1, ¿cierto? ¿Y este cómo quedaría? 1, se deja así nomás. Aquí comienzo a cambiar 1, 0, 1, 1. ¿Sí o no? Entonces sumemos. 0 más 1, 1. 1, 0, 1, perdón, aquí tuve un error, este da 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, aquí da 1, ¿cierto? Aquí da 0, llevo 1, ¿eso cuánto da? 11, mírenlo acá. Si lo está viendo, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Esto es un acarreo. En este caso. Ahora. Más 0 más 0 da 1. Perdón. Lo que pasa es que porque cuando tú sumas, esto no se supone que sería no te entendí nada. Es que te escucho ruido de fondo. ¿Qué? porque cuando tú sumas 0 más 0 te da 1. No, mira, es que aquí tuve un error. 0 y 1, 1. 1 más 0, 0 y llevo 1. Es que a mí se me olvidó colocar este valor de aquí. ¿Ya? 1 más 1, sí, 0 y llevo 1. Este es el 1 que llevaba. Entonces 1 más 1 más 1 me da 11. ¿Ya? Entonces, ¿por qué da menos 11 esto? ¿Será que esto está en complemento a 2? ¿Ustedes qué dicen? Pues obvio que sí, ¿no? Entonces, acá lo dejamos tal cual. Vamos a volverlo un 11. Este sería un 1, un 0, un 1. Eso sí es un 11. Y aquí está el signo negativo. ¿Ya? Entonces esto sería 8 y 2, 10 y una 11. ¿Sí está claro para todos? ¿Aló? No toca que hacer bastante ejercicio. No, pues obviamente que sí, ¿no? Porque es que sí, el asunto es complicado. El asunto es que esto te lo va a coger un circuito después y te va a dar vuelta seca. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, claro, hay que ejercitarse bastante. Bueno. El caso es que estas cosas nos producen a nosotros overflows. Entonces, normalmente dicen acá que en complemento a 2, siempre que se produce un acarreo, pues se va a despreciar. Siempre que pasan esas cosas. Bueno, él dice acá y se menciona que el problema del overflow, pues obviamente se solventa cuando usted tiene operandos mucho más grandes con un resultado. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ahorita hablemos de la multiplicación de por una potencia de la base. ¿Qué tenemos que hacer para multiplicar un número? Normalmente nosotros lo que hacemos es poner y desplazar las cantidades
Profesor, no se le está escuchando. Esperen que me estoy acomodando los audífonos. ¿Ahí están mejores? Bueno. Entonces, para multiplicar un número que tenemos nosotros por 2 a la n, lo que vamos a hacer es hacer corrimientos. Los multiplicadores convencionalmente ejecutan corrimientos de desplazamiento aritmético. Y ¿por qué no me hacen un favor y cierran ese ruido de fondo? Es que ustedes tienen un micrófono abierto y yo no puedo competir con el ruido, la verdad. No es muy berraco así. Voy a parar. ¿Cómo es su nombre? David García. ¿Este? No. David Andrés García. David.S. Sí, señor. ¿Alguien más? Gracias, ¿Alguien profe. más? ¿Alguien más? Para compartir esa actividad, profe. Pues esa actividad tiene que tenerla todo el mundo. ¿Usted ya está en el Drive? Sí, señor. ¿Quién más? ¿Quién más falta? No, mire, si no van a decirme quién, entonces yo sigo derecho. Porque es que yo preguntar y ustedes no hablan. Muy difícil así, jovencitos. Sí, no me van a decir, o sea, dentro de 8 días no me van a decir, es que yo no estoy. Difícil, ¿no? En este caso, tiene que estar. Ya está una persona, listo. Entonces, yo creo que en este momentico, pues yo creo que ahí podemos, en este caso, ya particularizar de que todo está. Bueno, vamos a revisar otras cosas acá. Lo que pasa es que esta clase habla exactamente de lo mismo. Pues tiene más contenido, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta clase? Estas cosas que no las, o sea, me toca arreglarlas. Yo se las arreglo para poder que ustedes las puedan ver. Lo que pasa es que todo esto quedó nublado. ¿Ya? Así de sencillo. Bueno, pasemos en todo caso a otro tema que sigue a continuación. Y obviamente pues ya en este caso podemos formalmente hablar de otra cosa, que son las codificaciones. ¿Está claro para ustedes todo esto? Señor. ¿Sí? Bueno. Ya, pero me toca, ese sí es largo, ¿no? Ese sí lo tienen que ver ustedes. Y me toca traer esa clase que está allá sobre los códigos. Y me toca desbaratar este PC. Bueno, miremos a ver. Empecemos aquí. Entonces comencemos a hablar de los códigos. ¿Ustedes ya han visto algo acerca de codificación? No, ¿cierto que no? No, profe, todavía no. Bueno, hablemos sobre códigos. Códigos de información. Convencionalmente, ¿qué es un código? Un código convencional. Lo que pasa es que no vamos a alcanzar a desarrollar todo el tema, ¿no? Pero vamos a dejarlo introducido para dentro de 8 días, en este caso. Luego hablemos sobre estructuras de códigos. En este caso. Entonces, la codificación de la información involucra ¿qué clase de cosas? Involucra aspectos fundamentales que tienen que ver con el proceso de la digitalización misma. Es prácticamente la finalización de esto. Desde ese punto de vista, en este caso,
Pues una de las cosas importantes que están asociadas a esto está asociada a la medida de la información. La medida de la información, considerando esta parte, pues es una estructura que determina la probabilidad de conocimiento exacto de un suceso después de recibir un mensaje, dividido, en este caso, por la probabilidad del conocimiento exacto del suceso antes de recibir el mensaje. Eso es lo que supuestamente uno dice que es información aportada. Eso es una relación logarítmica. Entonces, en una estructura de manejo de códigos, cuando uno está hablando de información aportada, ¿sí?, uno habla básicamente como si estuviéramos hablando precisamente de una relación probabilística. Entonces, cuando uno habla de la información aportada, está realmente hablando de los mensajes que han tenido un concepto de precisión total. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de base 2 y la probabilidad de error en ese caso es de más o menos 0.5, que es una probabilidad bastante alta, en este caso, entonces la información aportada, ¿cuánto vale? La información aportada de 1, del logaritmo en base 2 de 1 sobre 0.5 vale 1. O sea, un binario. Eso es lo que define en este momento el bit. ¿Está claro para ustedes? Entonces, ¿cómo se define un bit? Por el hecho de que nosotros consideramos hacer una comparativa, específicamente hablando de un concepto probabilístico que está asociado a la forma en cómo la información aportada se entrega. Y son la razón que está asociada a la probabilidad supuestamente de un suceso antes de recibir un mensaje, después de recibir un mensaje, sobre la probabilidad de un suceso después de recibir antes de recibir el mensaje. O sea, es una relación entre lo que es un antes y un después. O sea, primero uno compara el después con el antes, a ver qué pasó con la información aportada. Realmente esa es la relación de esto. Entonces, ¿el bit qué es? Cuando de pronto a la gente le preguntan qué es un bit, fíjense que un bit es un trozo. Es realmente una cantidad de información que se obtiene al especificar una de dos alternativas que posiblemente a nivel de estado son igualmente equiprobables. Básicamente es eso. Entonces, en ese caso, vamos a hablar de lo que es una definición de un código. Ya considerando eso, un código, puntualmente hablando, se define en ese caso como la consideración partiendo del hecho de que existe un alfabeto fuente. Podemos partir del hecho de que puede existir un alfabeto código. ¿Qué es un alfabeto fuente y un alfabeto código? El alfabeto fuente para nosotros es la especificación natural de origen de la información y el alfabeto código es la especificación formal final de lo que quiere decirse específicamente el alfabeto fuente, trasladado con ciertas reglas. Entonces, en ese caso, yo puedo hablar de una cosa que se llama una secuencia de símbolos que representan una determinada variable que pueden estar especificándose como una palabra de código. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el número de símbolos que contiene cada palabra de código indica la longitud de palabra. O sea, por ejemplo, si yo tengo una longitud de palabra definida por una X cantidad de símbolos, eso quiere decir que yo tengo una longitud de palabra para determinado código. Quiere decir que yo, por ejemplo, por decir algo, si yo tengo en el alfabeto decimal 9 símbolos para representar los números, ¿cuál es la longitud de palabra? Perdón, 10 símbolos, ¿cuál es la longitud de palabra? 10. Y así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, tengo para definir el alfabeto octal 7 símbolos, ¿cuál es su longitud? 8 símbolos, perdón, ¿cuál es su longitud de palabra? Es 8. Y así sucesivamente. Entonces, ahora, esto puede ser extendido, porque en este caso, el número de símbolos de un alfabeto de código va a determinarse como la base del código. ¿Ya? Entonces, la cuestión es que hay una información aportada por una palabra de código que puede estar determinando que tiene una longitud específica y una base 2. Entonces, la información aportada de una estructura de estas viene siendo definida por un logaritmo en base 2, precisamente esa relación de 1 sobre 2 a la n. ¿A qué es igual eso? Pues el logaritmo en base 2 de 2 a la n. Entonces, en otras palabras, son los n bits que producen y aportan la información aportada, una longitud de palabra. Entonces, una palabra de n dígitos
binarios aporta una información de n bits. Esa es la conclusión más fuerte de esto. Entonces, por eso es que nosotros decimos, un byte, ¿de cuánto? ¿De qué está compuesto? De 8 bits. ¿Cierto? Ahí estamos en este caso. Bueno, ahora, con base en esta situación, fundamentalmente hablando, vamos a hablar de los códigos BSD. De un código, ¿qué es un código BSD? Pues obviamente vamos a referirnos a este tipo de cosas. Lo que pasa es que hay varios tipos de códigos BSD. Hay uno que se llama BSD natural y hay otro que se llama BSD Icon. Entonces, ¿el código BSD cuál es? Es el código que convencional, BSD natural, es el código que normalmente uno habla, que es 8421. Es la representación de esos valores, en este caso, en esa estructura de palabra. Es como si estuviéramos diciendo, bueno, en un nibble, ¿cuántos números puedo escribir yo del código BSD? Puedo escribir 10, del 0 al 9. Y fíjense que el BSD Icon, desde este punto de vista, ¿qué es? El BSD Icon, pues es una expresión formal 2421 del código BSD. ¿Cómo se escribe eso? Pues ahí está la representación. Y hay otra forma de especificarlo, el 642-3. Esa es otra forma. ¿Ya? Entonces fíjense que son menciones con las cuales uno puede expresar los números. ¿Para qué son estas cosas? Pues hombre, precisamente para especificar ciertas cosas que queremos que fundamentalmente determinen una expresión. Porque es que realmente cuando estamos hablando de códigos, yo no estoy hablando de forma directa, estoy hablando de una forma muy indirecta. ¿Sí? Normalmente todos los códigos siempre están al revés de lo que uno cree. Aquí, por ejemplo, tenemos el código, el valor 625 en BSD. ¿Cómo lo han construido? Pues aquí está escrito el 5, pero acá, aquí está escrito el 2, y aquí está escrito el 6. ¿Ya? Y está también escrito el 625, pero en BSD Icon. Bueno, aquí hay un error, ¿no? Esto no es un número de base, ¿sí? Lo que pasa es que quedó mal escrito. Pero, pues obviamente es, ¿cómo se escribe el 6 en Icon? 1100. Es un traslado. ¿Cómo se escribe, por ejemplo, el 2 allá? Pero acá, 0010. ¿Cómo se escribe supuestamente el 5? El 5, ¿cómo se escribe? 1011, pero acá está. ¿Ya? Entonces, también existe una cosa que llaman los códigos no ponderados. Entonces, por ejemplo, un código no ponderado es el BSD exceso 3. Aquí está la escritura del código BSD exceso 3. Y uno que se llama Johnson de 5 bits. Entonces, por ejemplo, esto da la sensación de entender cómo existen hoy en día los códigos autocomplementarios. Los códigos autocomplementarios pues hablan que supuestamente la palabra del dígito n es el complemento a 1 de la palabra asignada a 9 menos n. Es una relación. ¿Ya? Entonces, obviamente, pues son consideraciones de poder entender. Para que ustedes vayan metiéndose en la cabeza un código, eso no vamos a alcanzar a hacerlo ahora, pero pues es mejor irlo hablando para hacerlo dentro de 8 días. Yo voy a traer unos simuladores. Y esos simuladores pues vamos a tener que aprenderlos a manejar porque estos son códigos. La situación es que yo siempre tengo que hablar de los traslados de información de un lado a otro. ¿Ya? No hay nada más que decir allí. Lo que pasa es que yo de los códigos puedo llegar a determinar ciertas particularidades. De los códigos puedo llegar a determinar que yo puedo extender o determinar qué tanta información aportada hay en una palabra de código. En este caso. ¿Ya? Bueno. Hay más códigos como para mencionar. Ahí está el código Gray, que desde ese punto de vista pues podemos nosotros determinar cómo se instruye. El código Gray es una versión especial de una operación que normalmente se hace a nivel booleano, pero por lo pronto dejémoslo en código Gray. Por ejemplo, acá están las reglas del código Gray, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se escribe un número en código Gray? Pues el símbolo supuestamente denota la suma en módulo 2. ¿Cómo se hace esto? Pues que esto más esto nos da un esto. Que esto más esto nos da un esto. Que esto más esto nos da un esto. Y que esto más esto nos da un esto. Como quien dice, ¿es solamente 0
cuando los dos valores, cuando ambos valores comparados son iguales. Y es 1 cuando uno de los dos valores es diferente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí hay una conversión de un código. Por ejemplo, aquí desde ese punto de vista, yo estoy trasladando, voy a trasladar esta palabra. Por ejemplo, ¿esta cuánto me da? 1. 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 Y obviamente, pues aquí me queda este 1. Yo puedo seguir, obviamente, determinando, mire, por donde lo tome. ¿Sí están viendo? Las operaciones 1. O sea, la fórmula matemática de esto, por ejemplo, G sub I es igual a B sub I más B sub I más 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el G sub I inicial, que es el G sub 0, ¿cuánto vale? Pues el B sub I, el B sub 0, más B sub 1. Entonces, este está aquí. ¿Sí está claro? Entonces, 0 más 1 es 1. Entonces, son diferentes. Luego sumo estos dos, 1. Luego sumo estos dos, 1. ¿Cierto? Y así sucesivamente hasta IG sub n, pues es igual a B sub n. ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí, profe. No. ¿Cómo? Sí está claro y bueno, no sí, hay preguntas. No es problema. Entonces, fíjense que esta es la palabra trasladada y si yo quiero volver a trasladar de código Gray al otro, pues sencillamente aplico esta regla que está acá. Que es B sub I es igual a B sub I más 1 más G sub I. Y B sub n es igual a G sub n. O sea, estoy trasladando la palabra codificada en Gray a binario nuevamente. Aquí están las dos reglas. En este caso. Ya, aquí hay un ejemplo de gráfico de Gray a binario. Pues es supuestamente un ejemplo gráfico. También hay formas de determinar este mismo código, aunque no es un código que a mí me guste ya mucho, ¿no? Porque supuestamente hay que comenzar a meter en cuenta algunas palabras importantes. Por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones, yo les voy a decir una cosa bien virtualmente importante. ¿Por qué digo virtual? Porque es que esto todo el tiempo se hace y uno no se da cuenta. Normalmente, cuando uno está trabajando con las fuentes de información, uno codifica la fuente y codifica la estructura de cosas necesarias para que la fuente coloque información en una cosa que se llama canal. Normalmente la información siempre lleva, para ir a un proceso de desarrollo, codificación de fuente y codificación de canal. Entonces, normalmente la información sufre un proceso de doble codificación. ¿Está claro? Profe, ese código Gray yo lo he escuchado en encoders. ¿Eso cómo se utiliza? ¿Es igual como lo está explicando acá? Sí, básicamente sí. Sí, de hecho, usted quiere acá el código Gray aplicarlo, pues sencillamente aquí ya tiene las reglas, ¿no? De hecho, están aquí resumidas en este pedacito. ¿Ya? Porque usa una suma en módulo 2. En este caso, cuando quieres pasar de la palabra binario y del binario a la palabra normal. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, hay aquí algunas definiciones relativas a los códigos binarios. Póngame pues cuidado. Hay una cosa que se llama distancia entre palabras de código. Está definida como el número de dígitos en los cuales se deben invertir en una de ellas para obtener la otra. Quiere decir que cuando uno invierte, por decir algo, yo tengo la palabra 10, 11 y tengo la palabra 10, 10, la distancia entre las dos palabras, ¿cuánto es? 1. Porque si tengo 10, 11 y 10, 10, el número de bits que tengo que invertir apenas es 1. Ya, en este caso. Y también existe una cosa que llama la distancia de un código binario, en ese caso, que es como ya definido como la menor de las distancias entre sus palabras de código. O sea, ya tocas hacer una comparativa entre todas las palabras que constituyen un código. También se determina que hay conceptos de densidad. Se dice que un código binario de cierto número de bits es denso si tiene 2 a la n palabras de código. O sea, por ejemplo, en este caso, yo puedo recrear un alfabeto muy grande, entre comillas, de lo que son las palabras de un código. También se menciona, adicional a esto, que existen palabras de código que son adyacentes.
si su distancia es 1. O sea, por ejemplo, si yo soy una palabra de código 1011 y yo tengo una palabra de código 1010, esas dos palabras son adyacentes porque difiero en 1. Pero si yo tengo 1011 y tengo 1111, perdón, y si tengo una palabra de código 1011 y tengo una palabra de código 0110, ¿en cuánto estoy haciendo divergencia? En dos palabras, entonces ya no soy adyacente. Mi distancia ya es 2. Bueno, yo por ejemplo también puedo considerar que un código se considera continuo si sus palabras de códigos consecutivas son adyacentes. Entonces, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, la escritura de los números del 0 al 16 y todas las palabras son consecutivas a nivel de distancia y son adyacentes, pues obviamente eso que implica, eso que implica que el código es continuo. Entonces, ¿dónde nos podemos dar cuenta de eso? Pues miremos en una tabla, ¿no? Por ejemplo, en estas tablas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en este caso, la distancia entre esta palabra y esta palabra es 1, entre esta y esta es 1, entre esta y esta es 1, aquí cambia, aquí, por ejemplo, vemos que aquí ya no hay continuidad, porque el cambio de esta palabra a esta palabra es de 2, ¿cierto? Pero en cambio entre esta y esta ya hay continuidad, pero no, bueno, perdón, son adyacentes, pero no son continuos. Si todas las palabras de un código difieren en una cosa, en su continuidad, perdón, y son adyacentes de forma sucesiva, se considera continuo el código. Bueno, existen también cosas importantes, por ejemplo, un código binario continuo, en que la última palabra de código es adyacente a la primera, entonces se dice que es cíclico. Entonces hay muchas consideraciones para calificar a los códigos que en este caso estamos tratando. Aquí tenemos, por ejemplo, el código alfanumérico ASCII de 7 bits. ¿Cuántas posibilidades tiene ASCII? ASCII tiene tiene de 2 a la 7 a 2 a la menos 20, desde menos 127 a 127 palabras. Entonces tenemos básicamente la disposición de determinar en ese sentido toda esta cantidad de dígitos o de expresiones fundamentalmente. Está también otra cosa bien importante, pero como les digo, no vamos a alcanzar a determinar y a detallar todo esto porque está la detección de errores. En este caso, la detección de errores, fundamentalmente, ¿sí?, la vamos a considerar como un proceso para que un código pueda detectar presencia de anomalías. Si en un código podemos detectar errores y hay una distancia mínima, entonces la distancia mínima debe ser mayor o igual que 1. Entonces, para que supuestamente haya un manejo y control de errores a nivel de bits, la distancia mínima en ese caso tiene que ser n más 1. O sea, esto lo vamos a ir mirando en este caso cuando vayamos instruyéndonos sobre códigos, porque es que sistemas digitales implica entender muy bien la parte de códigos, en este caso. Entonces, por ejemplo, acá dice que para aumentar la distancia mínima de un código, añadiendo información redundante, para distar la distancia mínima en un código, ¿qué se hace? Se aumenta información redundante. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo las estructuras de los códigos de Hamming. ¿Ya? Por ejemplo, uno cuando quiera admitir un bit de paridad. ¿Qué es paridad? Por ejemplo, si aquí estamos diciendo en este caso que tenemos 3 ceros, ¿cuánto es la consideración de números específicos para que esto sea, por ejemplo, par? Pues yo tengo que adicionar aquí un 0, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de unos que te encuentro en esta palabra para que esto sea par? Pues nada, ninguno, entonces aumento un 0. Aquí ¿cuántos aumento? Un 1 para que esto sea par. Aquí tengo que aumentar un 1. Aquí tengo que aumentar 0, 0, 0. Aquí tengo que aumentar nada para que supuestamente esto sea par, o sea, aumento un 0. Aumento un 1, cantidad de unos presentes en una palabra. Esto, por ejemplo, indica paridad par, aumento 0, aumento un 0 y aquí aumento un 1. Entonces, esto haría parte como un nivel de información insertada dentro de una estructura de una palabra. Cuando uno hace transmisión de datos con bits con paridad, normalmente uno siempre va a tener en cuenta una cosa que se llama el generador de paridad. El generador de paridad le hace a usted el conteo de unos y le determina si el número de unos es par o impar en una palabra. Si el número de unos es par, aumenta un 0. Si el número de unos es impar, aumenta un 1. No es más. ¿Está claro? Ya ahí para adelante, pues ya lo único que nos toca mirar, jovencitos, es entrar a los códigos, pero la verdad, jóvenes, no alcanzamos a hacer eso. Agradezco mucho lo que hemos mirado hasta hoy
y pues muchísimas gracias.